Buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Terracil, todo sobre el karting. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De la importancia que es carburar y tener la carburación bien controlada. Montando el motor aquí en Ala, ¿vale? Y como ya sabréis, me toca montar primero la cadena antes que el carburador, porque si no, de lo ajustado que va, pues no podemos montarla. Aparte, mirar qué cosa curiosa, para que no entre suciedad en el motor, de un amigo que no quiere que lo mencione, me ha hecho una tapita de aluminio para que no entre la suciedad dentro del motor. Así que vamos a quitar las palometas. Bueno, ya he controlado de casa, ¿no? Es que tuviera la presión adecuada, que todavía la tiene, así que bien. Y me acuerdo que la última vez que fue bien la carburación fue a 1 de bajas, ¿vale? O sea, 1 y 10 de bajas y 1 o 55 minutos en altas. ¿Cómo hacemos para controlarla, no? Pues cerramos todos los grifos, ¿vale? Siempre el que está más cerca del motor es el de bajas y el que está más cerca del filtro el de altas, ¿vale? Entonces, media, 1 y media, no sé por qué estaba 1 y media, pero bueno, vamos a dejarlo. Entonces, de cerrados, media, 1 y media, no recuerdo haberlo dejado así, pero bueno, vamos a hacer lo que os había dicho, ¿vale? Entonces hacemos media para adelante y otra media, ya sería 1 y 20, ¿vale? Y ahora, ¿qué os recomiendo hacer? Pues marcarlo. ¿Con qué? En mi caso, yo he querido un rotulador, ¿vale? Azul celeste, para marcarlo así. Y marcamos donde es la carburación. Pues lo mismo con el de altas. Media y 1. Y así tenemos una base para empezar, y en pista lo terminaremos de regular. Perfecto, y así quedaría. Vamos a montarlo. Pero bueno, buenas sensaciones, el Fórmula sigue rugiendo como siempre, así que venid, acompañarme porque veréis cómo está la carburación. ¿Os acordáis que habíamos empezado, ¿vale? A 1 y 20 más o menos, pues mira, ya le he dado casi 15 minutos más y otros 10 en alta, ¿vale? ¡Guau! Madre mía, ¿cómo sabéis cómo encontrar la carburación perfecta, no? Bueno, perfecta o la más adecuada. Pues muy sencillo. Al principio, en la primera sesión, ¿vale? Aparte del fallo del carburador que he tenido, ¿no? Que no me lo esperaba, la verdad, pero bueno, mejor aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aceleraba a tope, se ahogaba. Entonces eso es porque tenía un exceso de aire, ¿no? Le faltaba gasolina, que era aparte que estaba suelto. Entonces, ¿qué significa? Que si vosotros, ¿no? Después de que el motor ya está caliente, ahora en verano no pasa nada, porque como el motor se calienta en un periquete, entonces llega la temperatura de trabajo, entonces es cuando hay que hacer la carburación, ¿no? En caliente, porque a lo mejor en frío pues puede ir bien, pero después cuando se calienta fallar, que es ahí cuando hay que encontrar la carburación. Bueno, que me enrollo. Suscríbete y dale un fuerte like si te gusta este tipo de contenido. Pero bueno, vamos al lío.
Entonces, ¿cómo saber si el motor está seco o está graso? ¿Qué se dice que está seco? Pues que tiene más exceso de aire que de gasolina, y cuando está graso es todo lo contrario, tiene exceso de gasolina respecto al aire en la mezcla, ¿no? Porque de eso se trata, la mezcla de aire y gasolina. Vale, hasta ahí lo sabemos todos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acelero a todo, como lo que hacemos es abrir la guillotina, la apertura del aire, ¿vale? En el monomarcha al menos. ¿Qué pasa? Pues que le estamos dando un exceso de aire, entonces habría que darle más gasolina, que significa abrir los grifos, ¿vale? Si sale mal de la curva, ¿no? Si se ahoga en la salida de la curva, pues habría que abrir el de bajas. Si no, si es en lo alto de la recta, ¿no? Al final de recta, cuando se nos ahoga, entonces tendríamos que darle un poquito más de gasolina en altas. Otra manera de saberlo, que es la que se ha hecho toda la vida, es poniendo la mano, tapando el filtro a final de recta. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tapamos un orificio, si el motor te da un tirón para atrás, es que necesita gasolina. ¿Por qué? Porque le está entrando demasiado aire. En cambio, si lo tapamos y el motor se viene abajo, como que deja de correr, significa que tenemos exceso de gasolina, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta y ponerlo en práctica la próxima vez si tenéis motores, ¿no?, con carburador de diafragma, ¿vale? Otra manera sería ver la bujía. Bueno, ¿veis? Después otra manera de mirar es la bujía, ¿no? La típica que se ha hecho siempre. ¿Veis? Representa que está graso en bajo, pero claro, también es que hemos entrado muy a poco, ¿vale? Lo suyo es, se mira la carburación, nada más parar y parar lo más rápido posible, ¿no? Y parar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Como veis, está grasito, o sea, aún, ¿por qué? Porque en la punta del electrodo está muy oscuro. Si estuviera más color café con leche, entonces sería la carburación perfecta. Entonces voy a cerrarle un poquito más en altas, ¿vale? Para quitarle un poco de gasolina, 2 minutillos, ¿vale? Y volveremos a probar en pista a ver qué tal. Bueno, ya hemos salido a pista, hemos mejorado el tiempo, también imagino que es porque he conducido, nada, pero estamos hablando de 4 décimas solo, ¿eh? Pero bueno, 4 décimas, solo mejorando un poco, físicamente estoy destruido, o sea... Pero vamos a ver la carburación, después de haberle cerrado un poco en alta, a ver si, y he parado más deprisa, a ver si notáis la diferencia en la bujía, como os decía antes. Exacto, mirad, ¿veis ahora que es más café con leche? Más clarita, ¿ves? Esto sería una buena carburación para no gripar, ¿vale? O sea, podríamos secarlo un poquito más en alto, un poquito, pero no quiero que se me fastidie la jornada, el día de karting, entonces yo pienso que así estaría bien. Pero espera, es muy importante, ¿vale? También, que no os lo he mencionado, que ahora cuando estaba en casa editando me he dado cuenta y he dicho, madre mía, pero ¿cómo no has explicado esto? Es que con los nervios de rodar, querer hacer vídeos y todo, pues bueno, a veces se me escapan las cosas y se me van las ideas. Pero ahora, editando el vídeo, me he dado cuenta que no os he explicado una cosa, ¿vale? Es la importancia, ¿no?, de tener el Micron y ver los datos en el momento o después de rodar, ¿no? Por ejemplo, ahora os enseñaré que es muy importante, yo en este caso, ¿vale?, llevo la temperatura de escape, ¿no?, que es para controlar un poco la carburación. ¿Por qué? Porque
a altas revoluciones, ¿no? Como puede ser a final de recta, ¿no? Antes de la frenada o durante contrarrectas, pues puedes llegar a ver hasta qué temperatura de escape llega el motor, ¿no? Y así saber si la carburación está grasa o está seca, ¿no? Por ejemplo, yo estoy trabajando con una temperatura de escape de unos 570-580 grados. ¿Podríamos llegar hasta los 600? Sí. 610 posiblemente, depende de la sonda, depende de las sondas, puede variar más grados o menos grados, ¿vale? Lo importante es, corroborando la bujía con la temperatura que te marca el Micron, pues puedes saber si puedes ajustar más o no, ¿vale? Por ejemplo, de cuando hemos tocado, ¿vale? Estábamos trabajando a 570, 75 y después estábamos a 81 de máxima, ¿no? Con esos 2 minutillos. Revoluciones hemos cogido 17.500, ¿vale? En la tanda anterior habíamos hecho, ¿ves? 17.521 y 581 grados máximos, ¿vale? Pero claro, como se me olvidó después de comer llevar el carburador, ¿no? Para salir a pista, cuando lo hice encima del carrito, ¿no? Lo aceleré tanto que no lo sé qué le pasa a este Micron, que cuando acelero tanto de las vibraciones del motor se apaga y ya no se enciende. Entonces salí a pista y la última sesión pues no tengo los datos, como podéis ver, y veréis en la vuelta, en este vídeo de aquí, ¿vale? De rodando después de 4 meses. Pues podéis ver que la vuelta, o sea, la mejor vuelta que conducía un poquito fino, pues el Micron está apagado, pues está apagado por eso. ¿Cómo se soluciona eso? Pues quitándole la pila y volviéndosela a poner. Pero bueno, ¿por qué digo que yo lo llevo a 570, 580 y no un poco más al límite? Pues porque con la temperatura que hace, al ser un motor de aire, ¿vale? Claro, no va su refrigeración, aparte del aire, es un poco la mezcla, ¿no? Darle un poco más de porcentaje en la mezcla, ¿vale? Y así tenerlo bien lubricado y le hace coger un poco menos de temperatura, digamos, ¿no? Eso, y llevarlo un poquito graso, pues ayuda a darle una mayor vida y pues poder disfrutar de más días de karting, ¿no? Y no llevarlo tanto al límite el motor, ¿vale? Así que, si os ha gustado un poquito este vídeo de tips de carburación, suscribíos, dadle un fuerte like y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.